Les voy a contar algo que me pasó hace apenas unos meses y que me dejó sin dormir durante varias noches seguidas. Estaba yo celebrando la misa dominical, una misa como cualquier otra, llena de fieles, familias completas, niños, jóvenes, adultos mayores, y llegó el momento de la comunión. Como siempre, las filas se formaron largas, interminables casi, y yo fui distribuyendo el cuerpo de Cristo uno por uno, mirando los rostros de las personas, viendo sus ojos, sintiendo en mi corazón de sacerdote esa responsabilidad enorme de estar dando a Jesús mismo en mis manos. Y de repente, cuando ya iba como a la mitad de la fila, se acercó una mujer, una señora que yo conocía bien porque venía todas las semanas, una mujer devota aparentemente, de esas que siempre están en primera fila, que rezan el rosario antes de misa, que cantan todos los cantos, y cuando le iba a dar la hostia consagrada, algo en mi espíritu, algo que solo puedo explicar como un toque del Espíritu Santo, me hizo detenerme. Y le pregunté en voz muy baja, casi en un susurro, Hermana, ¿está usted en gracia de Dios para recibir la comunión? Y ella me miró con una cara de sorpresa tremenda, como si yo le hubiera hecho la pregunta más extraña del mundo, y me dijo, Pues claro, padre, yo vengo todos los domingos. Yo soy muy católica. Y yo insistí. No sé por qué, pero insistí. Pero dígame, ¿se ha confesado recientemente? ¿Hay algún pecado grave en su conciencia? Y entonces, hermanos, entonces su rostro cambió completamente, se puso pálida, sus ojos se llenaron de lágrimas y me dijo con la voz quebrada, Padre, tengo 20 años viviendo en unión libre con mi pareja. Nunca me casé por la iglesia. Nadie me dijo que eso estaba mal, nadie me dijo que no podía comulgar. Yo pensaba que como venía a misa, como rezaba, como era buena persona, todo estaba bien. Y en ese momento, en ese instante preciso, con la fila larguísima detrás de ella, con todos esperando, yo tuve que decirle, Hermana, no puedo darle la comunión, pero venga a verme después de la misa, por favor, necesitamos hablar. ¿Y saben qué fue lo que más me impactó de todo ese episodio? No fue que ella estuviera en pecado mortal, porque eso tristemente lo veo todo el tiempo. Lo que me impactó fue su sorpresa genuina, su desconocimiento absoluto, el hecho de que llevaba 20 años, hermanos, comulgando en pecado mortal, cometiendo un sacrilegio todas las semanas, y nadie, absolutamente nadie, le había dicho que eso estaba mal. Ni su familia, ni sus amigos católicos, ni los sacerdotes que había tenido antes, nadie. Y ese día me di cuenta de algo terrible, de algo que me llenó de una tristeza profunda. Estamos fallando como iglesia, estamos fallando en enseñar la verdad, estamos fallando en explicarle a la gente lo sagrado que es la Eucaristía y lo serio que es acercarse a comulgar. Y esto se los digo con todo el dolor de mi alma, pero también con toda la claridad que puedo tener. Hay miles, tal vez millones de católicos que están comulgando indignamente, que están profanando el cuerpo de Cristo, que están cometiendo sacrilegios todos los domingos y lo hacen sin saberlo, por ignorancia, porque nadie les ha enseñado, porque vivimos en una época donde ya casi nadie habla de pecado, donde casi nadie habla de infierno, donde todo es misericordia barata, donde todo es Dios te ama tal como eres sin llamar a la conversión verdadera. Y antes de que piensen que estoy siendo demasiado duro, antes de que digan, ay, este padre es muy estricto, muy anticuado, muy radical, déjenme decirles algo. No soy yo quien está siendo estricto, es Dios quien es santo. No es mi ley, es la ley de Dios.
No son mis exigencias, son las exigencias del Evangelio. Y como sacerdote, como pastor de almas que voy a tener que rendir cuentas ante Dios por cada uno de ustedes, tengo la obligación, la responsabilidad ineludible de decirles la verdad, aunque duela, aunque incomode, aunque algunos se molesten y se vayan. Porque ¿saben qué pasa? Que prefiero 1000 veces que se molesten conmigo aquí en la tierra y se salven eternamente, a que yo les diga solo lo que quieren oír, que los acaricie el ego, que les diga que todo está bien cuando no lo está, y luego todos nos condenemos juntos. Porque San Pablo dice clarísimamente en su carta a los Gálatas, si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Y yo elegí ser siervo de Cristo, no de las opiniones humanas, no de lo políticamente correcto, no de lo que la gente quiere escuchar. Entonces ahora sí, déjenme hablarles con toda claridad, sin filtros, sin suavizar nada, sobre este tema que es literalmente de vida o muerte eterna, los pecados que nos impiden comulgar. Y vamos a estar aquí el tiempo que sea necesario, porque este tema no se puede tratar superficialmente, no se puede despachar en 5 minutos, no se puede simplificar. Este tema requiere profundidad, requiere ejemplos, requiere que entremos en detalles que tal vez algunos no quieren oír, pero que absolutamente todos necesitan oír. Y empecemos por lo más fundamental, por la base de todo. ¿Qué es la Sagrada Comunión? Porque si no entendemos esto, si no comprendemos la magnitud de lo que estamos recibiendo cuando comulgamos, nunca vamos a entender por qué hay pecados que nos impiden acercarnos a ese sacramento. La Sagrada Comunión, hermanos, no es un símbolo, no es una representación, no es un simple pan que nos recuerda a Jesús. La Sagrada Comunión es Jesús. Es su cuerpo real, su sangre real, su alma, su divinidad, todo él completo presente en esa hostia que parece tan insignificante, pero que encierra el misterio más grande del universo. Y esto no es poesía. No es una forma bonita de hablar, es la verdad de fe católica definida dogmáticamente. Es lo que Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 6, cuando declaró: Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y cuando los judíos que lo escuchaban se escandalizaron, cuando muchos de sus discípulos dijeron: Este lenguaje es muy duro, ¿quién puede escucharlo? Y se fueron. Jesús no los detuvo para decirles: No, esperen, están malinterpretando, es solo simbólico. No, Él dejó que se fueran. Y luego les preguntó a los 12 apóstoles: ¿También ustedes quieren irse? Y Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro no entendía completamente cómo era posible eso de comer la carne de Jesús, pero creyó en la palabra de su maestro. Y luego en la última cena, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo. No dijo: esto representa mi cuerpo. No dijo: esto simboliza mi cuerpo. Dijo: esto es mi cuerpo. Y tomó el cáliz y dijo: esta es mi sangre. Y desde entonces, durante 2000 años, la Iglesia Católica ha creído, ha enseñado, ha defendido esta verdad, que en la Eucaristía está real y verdaderamente presente Jesucristo. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a comulgar, estamos acercándonos a recibir a Dios mismo. Estamos invitando al Creador del universo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a que entre en nuestro cuerpo, a que habite en nosotros, a que se una a nosotros de la manera más íntima posible.
es el acto más sagrado, más sublime, más tremendo que un ser humano puede realizar en esta tierra. Y ahora pregúntense, ¿cómo debe estar nuestra alma para recibir a Dios? ¿En qué condiciones debemos estar espiritualmente para que el Santísimo, el Purísimo, el 3 veces Santo entre en nosotros? La respuesta es obvia. Debemos estar en gracia de Dios. Debemos estar limpios de pecado mortal. Debemos estar en amistad con Él. Y aquí es donde entra la enseñanza de San Pablo, que ya mencioné, pero que necesito repetir porque es demasiado importante. En 1 Corintios capítulo 11, versículos 27 al 29, San Pablo escribe bajo inspiración del Espíritu Santo. Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese cada uno a sí mismo antes de comer de ese pan y beber de esa copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. ¿Escucharon eso? Su propia condenación. No es una exageración, no es una forma dramática de hablar, es la verdad revelada por Dios. Si comulgamos indignamente, estamos condenándonos a nosotros mismos. Y San Pablo sigue diciendo, por eso hay entre ustedes muchos enfermos y débiles, y algunos han muerto. Está diciendo que la comunión indigna trae consecuencias no solo espirituales, sino hasta físicas, que Dios mismo castiga, Dios mismo permite que haya consecuencias cuando profanamos su cuerpo. Y ahora sí, entremos en lo específico, en lo concreto, cuáles son esos pecados que nos impiden comulgar. Porque no basta con decir pecados mortales, necesitamos saber exactamente cuáles son, necesitamos ejemplos claros, necesitamos que no quede ninguna duda. Y lo primero que tienen que entender es la diferencia entre pecado venial y pecado mortal, porque esta distinción es fundamental y muchos católicos la desconocen o la confunden. El Catecismo de la Iglesia Católica, que es el compendio oficial de nuestra fe, lo explica así. El pecado mortal es una posibilidad radical de la libertad humana. Resulta en la pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificante, es decir, del estado de gracia. Si no es redimido por el arrepentimiento y el perdón de Dios, causa la exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna del infierno. Léanlo de nuevo, despacio, porque cada palabra es importante. El pecado mortal mata la gracia en nuestra alma, rompe nuestra amistad con Dios. Y si morimos en ese estado sin arrepentirnos, nos lleva al infierno eterno. No es un juego, no es algo menor, es literalmente una cuestión de vida o muerte eterna. Y para que un pecado sea mortal, como ya dije, pero voy a repetir porque es crucial, tiene que cumplir 3 condiciones simultáneamente. Primera, materia grave. Tiene que ser algo objetivamente serio, algo que viola gravemente la ley de Dios. Segunda, pleno conocimiento. La persona tiene que saber que lo que está haciendo es pecado grave. No puede ser por ignorancia invencible. Y tercera, deliberado consentimiento. La persona tiene que hacerlo libremente, con plena voluntad, sin que haya coacción o impedimento que disminuya su libertad. Cuando se dan estas 3 condiciones juntas, ese pecado es mortal. Y cuando hay un pecado mortal, sin confesar en nuestra alma, no podemos comulgar. Punto. No hay excepciones. No hay casos especiales. No hay, pero es que yo. No. Si hay pecado mortal sin confesar, no se puede comulgar hasta que no nos confesemos sacramentalmente con un sacerdote. Y ahora sí, vamos uno por uno, con ejemplos concretos, con situaciones reales, para que no quede ninguna duda. Y les pido que me escuchen, sin juzgar a nadie, sin señalar a otros, sino examinando su propia conciencia, preguntándose,
¿Estoy yo cometiendo alguno de estos pecados? El primer grupo de pecados mortales, y tal vez el más común en nuestra sociedad actual, son los pecados contra el sexto y noveno mandamiento. No cometerás adulterio y no desearás la mujer de tu prójimo. Estos mandamientos protegen la sexualidad humana, el matrimonio, la castidad. Y hermanos, aquí hay que decir las cosas clarísimas, porque hay una confusión tremenda, porque la sociedad nos ha lavado el cerebro haciéndonos creer que lo que Dios llama pecado es normal, es aceptable, es hasta bueno. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio sacramental son pecado mortal. Y cuando digo matrimonio sacramental me refiero al matrimonio católico válido, celebrado ante la iglesia, con un sacerdote o diácono como ministro, con 2 testigos. Si ustedes están teniendo relaciones sexuales y no están casados sacramentalmente, están en pecado mortal. Y esto incluye todo, absolutamente todo. La fornicación, que es cuando 2 personas solteras tienen relaciones sexuales. No importa que los dos estén de acuerdo, no importa que se quieran, no importa que nadie salga herido, Dios diseñó la sexualidad para el matrimonio y vivirla fuera de ese contexto es pecado grave. Y sé que esto va contra toda la mentalidad moderna. Sé que el mundo nos dice que está bien, que es normal, que todos lo hacen, pero nosotros no somos del mundo, nosotros somos de Cristo. Y tenemos que vivir según sus mandamientos, no según las costumbres de una sociedad que ha perdido el norte moral. Y déjenme explicarles por qué Dios diseñó las cosas así, porque no es capricho, no es que Dios quiera amargarnos la vida. La sexualidad es algo precioso, algo hermoso, algo sagrado. Es el poder de cocrear con Dios. Es el poder de traer nuevas vidas al mundo. Y ese poder tan tremendo, tan serio, necesita el contexto adecuado para ser vivido plenamente. Necesita compromiso, necesita estabilidad, necesita apertura a la vida, necesita el marco del matrimonio sacramental donde 2 personas se han comprometido ante Dios a amarse fielmente hasta que la muerte los separe. Cuando vivimos la sexualidad fuera del matrimonio, la estamos sacando de su contexto natural, la estamos desvirtuando, la estamos convirtiendo en algo que no es. La convertimos en búsqueda egoísta de placer, en uso del otro, en cerrazón a la vida muchas veces. Y eso hace daño, hermanos, aunque no lo veamos inmediatamente. Hace daño emocional, hace daño psicológico, hace daño espiritual. Las relaciones prematrimoniales. ¿Cuántas parejas de novios, incluso parejas que se van a casar dentro de unos meses por la iglesia, ya están teniendo relaciones sexuales? Y piensan, total, ya nos vamos a casar, ya está todo planeado, ya compramos el vestido, ya reservamos el salón. ¿Qué tiene de malo adelantarnos un poco? ¿Tiene de malo que Dios dijo que el acto sexual es para el matrimonio, no para el noviazgo? ¿Tiene de malo que están violando el plan de Dios? ¿Tiene de malo que es pecado mortal? Y si están en esa situación y no se confiesan antes de la boda, van a empezar su matrimonio sobre una base de pecado, van a recibir el sacramento del matrimonio en pecado mortal y eso va a traer consecuencias en su vida matrimonial. Y aquí déjenme hacer un paréntesis largo para hablarles directamente a los jóvenes, a los novios, a los que están en relaciones. Yo sé que es difícil, yo sé que la tentación es fuerte, yo sé que las hormonas están ahí, yo sé que el cuerpo pide, yo sé que la sociedad les dice que son raros si no tienen relaciones, yo sé que sus amigos se burlan si son vírgenes, yo sé que hay una presión enorme, pero les voy a decir algo que tal vez nadie les ha dicho. Vale la pena esperar, vale la pena guardar la castidad hasta el matrimonio. No porque Dios sea aguafiestas, no porque la iglesia quiera amargarles la vida, sino porque Dios sabe lo que hace.
porque Él sabe que la sexualidad vivida en el contexto correcto, en el matrimonio, con compromiso, con apertura a la vida, es infinitamente más plena, más satisfactoria, más bella que cualquier experiencia sexual fuera del matrimonio. Y además, cuando ustedes llegan vírgenes al matrimonio, cuando se entregan el uno al otro por primera vez en la noche de bodas, es un regalo preciosísimo que se hacen mutuamente. Es poder decirse: yo te guardé solo para ti, yo te esperé, tú eres el único que me ha conocido de esta manera, tú eres la única que me ha conocido así. Eso crea un vínculo, una intimidad, una confianza que las parejas que tuvieron relaciones antes simplemente no pueden tener de la misma manera. Y sí, sé que tal vez ya cayeron, tal vez ya perdieron la virginidad, tal vez ya cometieron ese pecado. Y les digo, no es el fin del mundo, Dios perdona. Pueden volver a empezar, pueden vivir en castidad desde ahora hasta el matrimonio. Pueden hacer lo que se llama virginidad secundaria, que es el compromiso de no tener más relaciones hasta casarse, aunque ya no sean técnicamente vírgenes. Y ese compromiso también es valioso, también es hermoso, también le agrada a Dios. Pero sigamos. Las uniones libres, el vivir juntos sin estar casados por la iglesia, y aquí hay un caso particularmente doloroso y común. Hay muchísimas parejas, miles de parejas en nuestras parroquias que viven juntas, que tienen hijos, que vienen a misa los domingos, que hasta sirven en ministerios algunos y que comulgan tranquilamente. Y cuando uno les pregunta, ¿están casados por la iglesia? Responden, no, pero nos casamos por el civil. O no, pero llevamos 20 años juntos. O no, pero somos fieles el uno al otro y nos queremos mucho. Y hermanos, déjenme decirles con todo el respeto, pero con toda la claridad, el matrimonio civil no es matrimonio ante Dios para los católicos. Si ustedes son católicos, el único matrimonio que Dios reconoce es el sacramento del matrimonio celebrado en la iglesia. El matrimonio civil puede tener validez legal, puede darles derechos ante el Estado, pero espiritualmente, ante Dios, no están casados. Están viviendo en fornicación continua. Y sé que esto suena duro, sé que muchos se van a molestar por lo que estoy diciendo, pero es la verdad, hermanos. Y mi obligación como sacerdote es decirles la verdad, no endulzarles los oídos con cosas agradables. El vivir juntos muchos años no convierte esa unión en matrimonio. El quererse mucho no bendice automáticamente esa relación. El tener hijos juntos no hace que sea un matrimonio ante Dios. Si son católicos y están viviendo juntos sin estar casados por la iglesia, están en pecado mortal y no pueden comulgar. Y antes de que me digan, pero padre, es que no tenemos dinero para una boda, déjenme aclararles algo que muchos no saben. Una boda católica puede ser extremadamente sencilla. Puede ser en la sacristía con 2 testigos y ya, sin fiesta, sin vestido blanco, sin flores, sin música, sin fotografía, sin recepción, sin nada. Lo único que se necesita es el sacerdote o diácono, los 2 contrayentes, 2 testigos y el consentimiento matrimonial. Eso es todo. El costo puede ser mínimo, a veces hasta cero, si hablan con el sacerdote y explican su situación. Lo que importa es el sacramento, no la celebración social. La fiesta es linda, la celebración es bonita, pero no es lo esencial. Lo esencial es el sacramento, es el sí que se dan ante Dios. Es la bendición de la iglesia sobre esa unión. Entonces, si ustedes están viviendo juntos y no se han casado por la iglesia porque piensan que tienen que hacer una boda grande y cara, están en un error grave.
vengan a hablar conmigo, con cualquier sacerdote, y vamos a encontrar la manera de casarlos sacramentalmente lo antes posible, de la forma más sencilla posible. Y si por alguna razón no pueden casarse inmediatamente, si hay impedimentos que resolver, si hay papeles que conseguir, si hay procesos que completar, entonces mientras tanto tienen que vivir como hermanos, tienen que vivir en castidad completa, sin relaciones sexuales, hasta que puedan regularizar su situación. Sé que suena difícil, sé que parece imposible, pero hermanos, para Dios todo es posible. Y hay parejas que han vivido así durante meses, durante años incluso, esperando poder casarse, viviendo bajo el mismo techo pero en castidad, y Dios les ha dado la gracia para hacerlo. El adulterio. Cuando una persona casada le es infiel a su cónyuge, está cometiendo uno de los pecados más graves que existen. Está rompiendo el pacto sagrado que hizo ante Dios. Está traicionando a la persona con quien prometió ser fiel hasta la muerte. Está destruyendo la confianza. Está devastando a su familia. Está dañando a sus hijos si los tiene. El adulterio es pecado mortal gravísimo. Y una persona que está cometiendo adulterio no puede acercarse a comulgar hasta que termine esa relación adúltera. Se confiese, haga penitencia y trabaje en restaurar su matrimonio si es posible. Y aquí tengo que mencionar algo que muchos hacen y piensan que está bien: el adulterio emocional. Hay personas que no tienen relaciones sexuales físicas con alguien que no es su cónyuge, pero tienen relaciones emocionales profundamente inapropiadas. Están constantemente mensajeándose con alguien del trabajo, están compartiendo cosas íntimas que deberían compartir solo con su esposo o esposa, están teniendo esa conexión emocional y romántica con otra persona y piensan, bueno, pero no estamos haciendo nada físico, así que no es pecado. Hermanos, Jesús dijo: todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. El adulterio no empieza en la cama, empieza en el corazón, empieza en la mente, empieza en esas conversaciones inapropiadas, en esa cercanía emocional que no debería estar ahí. Y aunque tal vez no sea pecado mortal al mismo nivel que el adulterio físico consumado, dependiendo de qué tan lejos haya llegado, sí es pecado grave, sí está mal, sí puede destruir un matrimonio. Y aquí tengo que hablar de un caso particularmente difícil y doloroso: las personas divorciadas que se vuelven a casar civilmente. Y este es un tema que causa mucho dolor, mucha confusión, mucha controversia, pero la enseñanza de la Iglesia sobre este punto es clara, aunque muchos la desconocen o no la quieren aceptar. El matrimonio sacramental es indisoluble. Jesús lo dijo clarísimamente en el Evangelio: lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y cuando los fariseos le preguntaron sobre el divorcio, Jesús respondió: por la dureza de su corazón Moisés les permitió divorciarse. Pero al principio no fue así. Yo les digo que quien se divorcia de su mujer, salvo el caso de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Entonces, cuando una persona se casa sacramentalmente, ese matrimonio es para siempre ante Dios, hasta que la muerte los separe. No hay poder humano que pueda disolver un matrimonio sacramental válido y consumado. Ni el Papa mismo puede disolverlo. Es indisoluble por voluntad de Cristo. Si esa persona se divorcia civilmente, ante Dios sigue casada. El divorcio civil puede romper el vínculo legal, puede terminar los efectos civiles del matrimonio, pero no rompe el vínculo sacramental. Ese vínculo permanece mientras los dos cónyuges vivan. Y si esa persona divorciada se vuelve a casar civilmente con otra persona, ante Dios está cometiendo adulterio,
porque su matrimonio sacramental sigue vigente, sigue válido. Ella o él siguen casados con su primer cónyuge ante Dios. Y esto es tremendamente doloroso, hermanos, lo sé, porque hay casos terribles de personas que sufrieron abusos en su matrimonio, que fueron abandonadas cruelmente, que vivieron situaciones horribles, que hicieron todo lo posible por salvar su matrimonio, pero no pudieron. Y mi corazón sufre con ellos, de verdad que sufro cuando veo esos casos. Hay víctimas inocentes. Hay personas que no quisieron el divorcio, que lucharon por su matrimonio, pero el otro simplemente se fue. Pero hermanos, y esto es muy difícil de decir y muy difícil de aceptar, pero tengo que decirlo. La verdad de Dios no cambia según nuestras circunstancias. El matrimonio es indisoluble y si no podemos obtener una declaración de nulidad, tenemos que aceptar esa cruz, por pesada que sea. Y sé que esto va contra todo lo que la sociedad nos dice. Sé que el mundo piensa que esto es cruel, que es injusto, que es inhumano. Pero no es la iglesia siendo cruel, es la iglesia siendo fiel a lo que Cristo enseñó. Ahora bien, hay una diferencia importantísima que muchos no conocen y que puede ser una luz de esperanza para algunos: la nulidad matrimonial. La nulidad no es lo mismo que el divorcio, y es crucial entender esta diferencia porque puede cambiar completamente la situación de una persona. El divorcio dice: este matrimonio existió válidamente. Fue un matrimonio verdadero, pero se acabó, se rompió. La iglesia rechaza el divorcio en ese sentido, porque un matrimonio sacramental válido no se puede romper. La nulidad dice algo completamente diferente. Este matrimonio nunca existió válidamente desde el principio. Hubo una ceremonia, hubo una boda, pero por alguna razón grave faltó algo esencial para que fuera un matrimonio válido. Es como si desde el inicio hubiera tenido un defecto que lo hacía nulo, inválido. Y hay varios motivos por los cuales un matrimonio puede ser declarado nulo. Por ejemplo, si hubo coacción, si uno de los dos fue forzado a casarse contra su voluntad. Si hubo engaño grave sobre algo esencial, por ejemplo, uno le ocultó al otro que era estéril sabiendo que el otro quería hijos, o le ocultó que no quería tener hijos nunca. Si uno de los dos no tenía intención de ser fiel, ya desde antes de casarse tenía pensado ser infiel. Si uno de los dos excluía los hijos, no quería tener hijos nunca, y eso lo ocultó. Si hubo inmadurez psicológica grave que hacía a la persona incapaz de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio, si había algún impedimento canónico que no fue dispensado, como por ejemplo si eran parientes cercanos, entre otras causas. Entonces, si ustedes están divorciados y quieren volver a casarse, o si ya se volvieron a casar civilmente, lo primero que tienen que hacer es investigar si su primer matrimonio puede ser declarado nulo. Y para eso tienen que acudir al tribunal eclesiástico de su diócesis, que se llama oficialmente el tribunal eclesiástico o la oficialía judicial, y presentar su caso. Van a necesitar proveer mucha información, van a tener que responder muchas preguntas, probablemente van a tener que conseguir testigos. Va a ser un proceso largo que puede tomar meses o hasta años. Pero si al final el tribunal determina que sí, que ese matrimonio fue nulo desde el inicio, entonces ustedes están libres para casarse de nuevo por la iglesia. Y si ya se habían casado civilmente con otra persona, entonces pueden regularizar esa situación casándose sacramentalmente, confesándose de haber vivido en adulterio y empezar de nuevo en gracia de Dios. Pero si el matrimonio no es declarado nulo,
Si el tribunal determina que sí fue un matrimonio válido, entonces ustedes no pueden volver a casarse mientras su excónyuge viva. Y si ya se volvieron a casar civilmente, están en adulterio, están en pecado mortal y no pueden comulgar. Y en ese caso, ¿qué opciones tienen? Básicamente tres. Primera, separarse de la nueva pareja y volver a vivir solos, o intentar reconciliarse con el cónyuge legítimo si es posible. Segunda, seguir viviendo con la nueva pareja pero como hermanos, en castidad completa sin relaciones sexuales. Tercera, seguir en la situación irregular pero al menos no comulgar, no cometer el sacrilegio adicional de comulgar en pecado mortal. Y sé que la segunda opción, vivir como hermanos, suena casi imposible. Y para muchos lo será. Pero hermanos, hay casos reales que yo conozco personalmente de parejas que eligieron ese camino. Parejas que están viviendo juntas, que comparten el mismo techo por el bien de los hijos que tienen en común o por otras circunstancias prácticas, pero que han hecho un pacto ante Dios de vivir en castidad, de no tener relaciones sexuales, de tratarse como hermanos, y viven en cuartos separados y ponen límites, y con la gracia de Dios lo logran. Y esas personas pueden volver a comulgar, porque aunque su situación externa parezca irregular, internamente están viviendo en gracia de Dios, están respetando el vínculo del primer matrimonio. Ahora, para que esto sea posible, para que puedan comulgar viviendo así, necesitan hablar con un sacerdote, explicar su situación, y el sacerdote tiene que estar convencido de que realmente están viviendo en castidad. No basta con decirlo, tiene que ser verdad. Y tienen que comprometerse a seguir así, no es algo temporal hasta que les dé la tentación, es un compromiso serio, permanente, de vivir en castidad mientras dure esa situación. Sigamos con otro pecado sexual gravísimo del que casi nadie habla en las homilías, pero que está destruyendo a millones de personas, incluyendo a muchísimos católicos: la pornografía. Ver pornografía es pecado mortal. Y aquí no estoy hablando de ver accidentalmente una imagen inapropiada que aparece sin querer en internet. Estoy hablando de buscar pornografía, de verla intencionalmente, de consumirla habitualmente. La pornografía es adulterio visual, es lujuria de los ojos, es usar a otras personas como objetos para el placer propio, es alimentar los deseos desordenados, es deformar completamente la sexualidad. Porque la sexualidad fue diseñada por Dios para ser vivida en el contexto del amor conyugal, abierta a la vida, en una relación de entrega mutua. La pornografía pervierte todo eso. Convierte el sexo en un espectáculo, en consumo, en uso del otro. Enseña una sexualidad falsa, violenta muchas veces, degradante, que no tiene nada que ver con el amor verdadero. Y lo que es particularmente diabólico de la pornografía es que crea adicción. No es exageración, no es forma de hablar, es literalmente una adicción a nivel neurológico. Las personas empiezan viendo cosas relativamente suaves y poco a poco necesitan cosas más fuertes, más perversas, más violentas, más extremas para sentir la misma excitación. Es una escalada que puede llevar a lugares oscurísimos, a adicciones terribles, incluso a comportamientos criminales en los casos más extremos. Y sé que especialmente muchos hombres están luchando con esta adicción, aunque también hay muchas mujeres. Sé que caen una y otra vez. Sé que tratan de dejarlo y no pueden. Sé que se sienten atrapados. Sé que se confiesan y vuelven a caer a los pocos días o a las pocas horas incluso. Y lo que les digo es: no se rindan, no se desesperen, sigan luchando, sigan confesándose cada vez que caigan. Dios no se cansa de perdonar.
Nosotros nos cansamos de pedirle perdón, pero Él nunca se cansa de darlo. Pero mientras estén cayendo en este pecado, mientras estén viendo pornografía, no comulguen hasta que se hayan confesado. Cada caída requiere una confesión antes de poder volver a la comunión. No se acerquen a comulgar el domingo si el sábado por la noche cayeron en pornografía y no se han confesado. Eso sería un sacrilegio. Y busquen ayuda, hermanos. Pongan filtros en sus dispositivos, en sus computadoras, en sus teléfonos. Hay programas excelentes como Covenant Eyes que no solo bloquean contenido inapropiado, sino que envían reportes a una persona de confianza de lo que ustedes han estado viendo. Busquen un grupo de apoyo. Hay grupos católicos específicos para hombres que luchan con la pornografía. Consideren terapia profesional si la adicción es muy seria. Conságrense a María. Pídanle a ella que los proteja, que los cubra con su manto de pureza. Y junto con la pornografía está la masturbación, que es otro pecado contra la castidad, otro pecado mortal. El Catecismo de la Iglesia Católica lo dice claramente en el número 2352. Por masturbación se ha de entender la excitación voluntaria de los órganos genitales a fin de obtener un placer venéreo. Tanto el magisterio de la Iglesia, de acuerdo con una tradición constante, como el sentido moral de los fieles, han afirmado sin ninguna duda que la masturbación es un acto intrínseca y gravemente desordenado. ¿Por qué es pecado grave? Porque el acto sexual fue diseñado por Dios para darse en el contexto del amor conyugal, en el matrimonio, abierto a la procreación y al amor mutuo entre los esposos. Cuando alguien se masturba, está tomando ese acto y volviéndolo completamente egoísta, cerrado sobre sí mismo, sin apertura al otro ni a la vida. Es usar el propio cuerpo de manera contraria a su propósito, es buscar el placer sexual fuera del contexto que Dios estableció. Ahora bien, el catecismo también aclara que la responsabilidad moral puede estar atenuada por la inmadurez afectiva, por la fuerza de los hábitos contraídos, por el estado de angustia u otros factores psíquicos o sociales. Es decir, aunque objetivamente es pecado grave, subjetivamente la culpabilidad de la persona puede ser menor si hay factores que disminuyen su libertad o su conocimiento. Pero eso no significa que esté bien. Eso no significa que no sea pecado. Significa que Dios juzga no solo el acto, sino también las circunstancias y la libertad real que la persona tenía. Y ahora déjenme hablar de otro tema que es todavía más delicado, pero que tengo que abordar porque es parte de la realidad que vivimos y porque hay mucha confusión al respecto: las relaciones homosexuales. Y aquí, por favor, escúchenme con mucha atención, con mucho cuidado, porque este es un tema donde es muy fácil ser malinterpretado, donde las palabras tienen que ser muy cuidadosas, pero donde al mismo tiempo la verdad tiene que ser dicha con claridad. La Iglesia enseña, y esto está en el Catecismo, que toda persona, absolutamente toda persona, independientemente de su orientación sexual, tiene una dignidad infinita porque fue creada a imagen y semejanza de Dios. Las personas con atracción hacia el mismo sexo merecen todo nuestro respeto, nuestro amor, nuestra acogida, nuestra compasión. Nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, está bien discriminar a alguien, insultar a alguien, maltratar a alguien, rechazar a alguien, hacerle daño a alguien por su orientación sexual. Eso sería pecado de nuestra parte. Pero al mismo tiempo, y esto no contradice lo anterior, sino que lo complementa, la Iglesia enseña que los actos homosexuales son objetivamente pecado grave. No la atracción,
la tendencia, la orientación, que puede no ser elegida y que por lo tanto no es pecado en sí misma si la persona no la alimenta voluntariamente. Pero los actos, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, eso sí es pecado mortal según la enseñanza constante de la Iglesia basada en la Sagrada Escritura y en la tradición. Y esto no es porque la Iglesia sea homofóbica, no es porque seamos intolerantes, no es porque queramos discriminar, es porque creemos que Dios diseñó la sexualidad humana con un propósito específico: la unión del hombre y la mujer en el matrimonio, abierta a la procreación. Esa complementariedad entre hombre y mujer, esa apertura a la vida, es parte esencial de lo que la sexualidad es según el plan de Dios. Y cuando eso no está presente, cuando la sexualidad se vive de otras maneras, se está desviando de ese plan. Entonces, una persona con atracción homosexual que está viviendo su atracción en castidad, que no está teniendo relaciones sexuales, que está llevando esa cruz con paciencia y con gracia, puede comulgar perfectamente. De hecho, esa persona está viviendo heroicamente su fe, está haciendo un sacrificio tremendo por amor a Cristo y merece todo nuestro respeto y admiración. Pero una persona que está teniendo relaciones homosexuales, que está viviendo en pareja con alguien del mismo sexo, que está viviendo activamente esa sexualidad, está en pecado mortal y no puede comulgar hasta que termine esa relación, se confiese y se proponga vivir en castidad. Y sé que en el mundo actual esto suena terrible. Sé que me van a acusar de promover el odio, de ser retrógrado, de estar en contra de los derechos de las personas LGBT. Pero no es odio, hermanos. Es la verdad. Es la enseñanza de Cristo que la Iglesia ha guardado durante 2000 años. Y la verdad, aunque duela, aunque incomode, aunque nos cueste amigos, aunque nos traiga persecución, es la única que nos hace libres. Pasemos ahora al quinto mandamiento: no matarás. Y aquí entramos en temas que tienen que ver con la vida humana, con su protección, con su respeto desde la concepción hasta la muerte natural. Y el pecado mortal más grave, más horrible, más abominable relacionado con este mandamiento es el aborto. Matar a un ser humano inocente en el vientre de su madre es un crimen que clama al cielo, es uno de los pecados más graves que existen ante Dios. Es quitarle la vida a alguien que no puede defenderse, que no hizo absolutamente nada malo, que tiene todo el derecho dado por Dios a vivir. Y no importa en qué etapa del embarazo se haga, no importan las circunstancias, el aborto provocado es siempre y en todo caso pecado mortal gravísimo. Y una persona que ha cometido aborto directamente o que ha cooperado en un aborto, ya sea pagándolo, llevando a la mujer a la clínica, presionándola para que lo hiciera, acompañándola sabiendo a qué iba, está en pecado mortal gravísimo. Y además, según el Código de Derecho Canónico en el Canon 1398, la persona que comete aborto, si lo hace conociendo la pena, incurre automáticamente en excomunión latae sententiae. Eso significa que queda excomulgada automáticamente, sin necesidad de que haya un proceso o una sentencia, simplemente por el hecho de haber cometido ese crimen. La excomunión es la pena más grave que tiene la Iglesia. Significa que la persona está separada de la comunión con la Iglesia, que no puede recibir los sacramentos, que no puede ejercer ministerios, que no puede recibir las indulgencias. Es una situación gravísima que requiere ser levantada para que la persona pueda volver plenamente a la comunión con la Iglesia. Pero quiero decirles algo muy importante, algo que necesitan grabar en su corazón. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay crimen tan horrible que esté más allá de la misericordia infinita de Dios.
El aborto es un pecado gravísimo, sí, pero Dios puede perdonarlo. Dios quiere perdonarlo. Dios está esperando con los brazos abiertos para recibir de vuelta a quien lo cometió. Si hay aquí alguien que cometió aborto, si hay alguien que cooperó en un aborto, yo quiero que sepa, que entienda, que crea profundamente que Dios lo ama, que Dios no lo ha rechazado, que Dios quiere perdonarlo y sanarlo. Pero necesita confesarse, necesita arrepentirse verdaderamente, necesita buscar el perdón con humildad y con dolor genuino por lo que hizo. Y para los casos de aborto, en muchas diócesis se necesita que un sacerdote con facultades especiales escuche la confesión y levante la excomunión. En algunas diócesis todos los sacerdotes tienen esas facultades, en otras solo algunos. Entonces, si ustedes están en esa situación, vengan a hablar conmigo, yo voy a hacer todo lo necesario para ayudarlos a recibir el perdón de Dios, para conectarlos con el sacerdote adecuado si yo no tengo las facultades, para acompañarlos en ese proceso de sanación, porque además del perdón sacramental que es esencial, también se necesita sanación psicológica y emocional. El aborto deja heridas profundas, deja lo que se llama el síndrome postaborto, culpa, depresión, ansiedad, pesadillas, pensamientos de suicidio a veces. Y hay ministerios maravillosos como el Proyecto Raquel, que ayudan específicamente a personas que han cometido aborto, que las acompañan en el proceso de sanación, que les ayudan a perdonarse a sí mismas, a encontrar paz. Pero lo que no pueden hacer, lo que sería terrible, es seguir comulgando como si nada, como si no hubiera pasado nada. Eso sería añadir un sacrilegio encima de un crimen. Sería profanar el cuerpo de Cristo encima de haber destruido una vida inocente. Necesitan confesarse, necesitan recibir el perdón, necesitan empezar el camino de sanación. El suicidio asistido, la eutanasia, también son pecados mortales gravísimos contra el quinto mandamiento. Quitarse la vida o ayudar a alguien a quitarse la vida es rechazar el don de Dios. Es decirle a Dios, yo decido cuando termina mi vida, no tú. Es usurpar una autoridad que solo Dios tiene. La vida humana es sagrada desde la concepción hasta la muerte natural y nosotros no tenemos derecho a terminarla prematuramente. Y sé que hay situaciones de sufrimiento terrible, de enfermedades horribles, de dolores insoportables. Y mi corazón sufre con las personas que están pasando por eso. Pero la solución no es matar al paciente. La solución son los cuidados paliativos. Es el manejo adecuado del dolor. Es el acompañamiento compasivo. Es ayudar a la persona a vivir con dignidad hasta que llegue su hora natural. Y una persona que ayuda a otra a suicidarse, que practica la eutanasia, está cometiendo pecado mortal y no puede comulgar. Y esto incluye a médicos, a enfermeras, a familiares que facilitan o cooperan en esas acciones. El homicidio obviamente es pecado mortal. Matar a otra persona, quitarle la vida intencionalmente, es uno de los pecados más graves que existen. Y no necesito explicar mucho esto porque es obvio. Pero sí quiero mencionar que no solo el acto físico de matar es pecado mortal, sino también el odio tan profundo, tan arraigado, que desea la muerte del otro, que planea hacerle daño grave, que se alegra de su sufrimiento. Jesús lo dijo clarísimamente en el Sermón de la Montaña. Ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y todo el que mate será reo de juicio. Pero yo les digo, que todo el que se enoje con su hermano será reo de juicio. El que le diga imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le diga idiota será reo de la gehenna de fuego.
Jesús está diciendo que el odio, la ira grave, el desprecio profundo hacia el prójimo ya es pecado grave, ya nos pone en peligro del infierno. Entonces, si ustedes tienen en su corazón un odio profundo hacia alguien, si desean seriamente que le pase algo malo, si planean hacerle daño, si se alegran de su sufrimiento, están en pecado grave. Y dependiendo de la intensidad y de la deliberación de ese odio, puede ser pecado mortal. Y esto me lleva directamente a otro punto importantísimo, la falta de perdón. Si ustedes tienen en su corazón un rencor grave, si se niegan conscientemente a perdonar una ofensa seria, si guardan resentimiento profundo hacia alguien, eso puede ser pecado mortal, porque Jesús fue absolutamente claro, sin dejar lugar a dudas. Si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. ¿Escucharon eso? Es una condición. El perdón de Dios hacia nosotros está condicionado a que nosotros perdonemos a los demás. Y en el Padre Nuestro, la oración que Jesús mismo nos enseñó, rezamos: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Estamos pidiéndole a Dios que nos perdone en la misma medida en que nosotros perdonamos. Si no perdonamos, no seremos perdonados. Entonces, si hay en su corazón falta de perdón, si hay rencor, si hay resentimiento grave hacia alguien, tienen que trabajar en perdonar. Y perdonar no significa necesariamente que tienen que sentir cariño inmediatamente por esa persona. No significa que tienen que confiar en ella de nuevo. No significa que tienen que exponerse a más daño. No significa que no puede haber justicia o consecuencias apropiadas para lo que hizo. Perdonar es un acto de la voluntad, es decir, yo renuncio a la venganza, yo renuncio al deseo de verlo sufrir, yo pongo este asunto en las manos de Dios, yo lo libero de la deuda que tiene conmigo. Pueden y deben poner límites sanos, pueden alejarse de personas tóxicas o peligrosas, pueden tomar medidas legales si es necesario, pero no pueden guardar odio en el corazón, no pueden alimentar el deseo de venganza, no pueden regodearse en el resentimiento. Y si lo hacen, si se niegan conscientemente a perdonar cuando Dios claramente les está pidiendo que lo hagan, están en pecado mortal y no pueden comulgar. Sigamos con el séptimo mandamiento: no robarás. El robo grave es pecado mortal. Y cuando digo grave, me refiero a cantidades significativas de dinero o bienes, o cuando el robo, aunque sea de poco, causa un daño serio a quien fue robado. Por ejemplo, robarle $100 a una persona rica tal vez no sea pecado mortal porque no le causa un daño significativo. Pero robarle $100 a una persona pobre que necesita ese dinero para comer, eso sí es pecado mortal porque le causa un daño grave. El fraude en los negocios, engañar a los clientes, vender productos defectuosos sabiendo que lo son y ocultándolo, cobrar precios injustos, aprovechándose de la necesidad o la ignorancia de otros, dar menos de lo prometido, usar pesas o medidas falsas. Todo eso es pecado grave cuando la cantidad involucrada es significativa. La corrupción, el soborno, el uso indebido de fondos públicos, el robo al Estado son pecados graves. Si ustedes son funcionarios públicos y están usando su posición para enriquecerse ilícitamente, si están aceptando sobornos, si están desviando fondos que deberían ir al bien común, están cometiendo pecado mortal. Y el daño que hacen no es solo a las arcas públicas, sino a toda la sociedad que depende de esos recursos. Y aquí quiero hablar de algo que muchos no consideran pecado, pero que lo es, y que es extremadamente común: la evasión fiscal grave.
Si ustedes están obligados a pagar impuestos por ley y no los pagan, si hacen trampas en sus declaraciones de impuestos para pagar menos de lo que legalmente deben, si tienen negocios completamente en negro para evadir al fisco, si ocultan ingresos significativos, están robando al Estado. Están robando a la sociedad, están robando los recursos que deberían servir para hospitales, para escuelas, para seguridad, para el bien común. Y sí, ya sé lo que muchos están pensando, pero padre, es que el gobierno es corrupto, es que los políticos se roban el dinero, es que los impuestos son injustos, es que yo trabajo duro por mi dinero. Y puede que tengan razón en algunas de esas quejas, pero eso no justifica que ustedes también hagan lo malo. Dos males no hacen un bien. Si el gobierno es corrupto, trabajen para cambiarlo, voten por gente honesta, exijan transparencia, pero no usen eso como excusa para no cumplir con sus obligaciones legales. San Pablo dice en Romanos 13, den a cada uno lo que le deben. Al que impuestos, impuestos. Al que tributo, tributo. Y Jesús mismo, cuando le preguntaron si era lícito pagar impuestos al César, respondió, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, si la ley dice que tienen que pagar impuestos, páguenlos. Y si la cantidad evadida es significativa, están en pecado mortal. No pagar lo que se debe cuando se tiene con qué pagarlo también es una forma de robo. Si ustedes le deben dinero a alguien, si tienen deudas que pueden pagar, pero no las pagan por comodidad, por egoísmo, por querer usar ese dinero en otras cosas, están cometiendo injusticia. Ahora, si genuinamente no tienen con qué pagar, si están en una situación económica desesperada y están haciendo todo lo posible por salir adelante, eso es diferente, eso no es pecado. Pero si tienen los medios y simplemente no quieren pagar, eso es robo. Y algo muy actual en nuestros tiempos, la piratería, el robar propiedad intelectual. Descargar ilegalmente películas, música, libros, software, videojuegos, cuando se hace de manera habitual y por cantidades o valores significativos, es pecado. Y sé que muchos dirán, pero es que todos lo hacen, pero es que las compañías tienen mucho dinero, pero es que está muy caro comprarlo legal, pero es que yo no le estoy quitando nada físico a nadie. Esas no son justificaciones válidas ante Dios. Primero, que todos lo hagan no lo hace correcto. Segundo, que las compañías tengan mucho dinero no les da derecho a robarles. Tercero, que algo sea caro no justifica robarlo. Y cuarto, aunque no le estén quitando un objeto físico a nadie, sí le están quitando el pago justo por su trabajo, por su creación, por su propiedad intelectual. Si algo tiene un costo y ustedes lo toman sin pagarlo, eso es robo. Puede ser robo virtual, digital, pero es robo. Ahora, ¿es pecado mortal cada vez que descargan una canción ilegalmente? Probablemente no, porque el valor de una canción individual es pequeño, pero si lo hacen habitualmente, si tienen bibliotecas enteras de contenido pirata por un valor de miles de dólares, si hacen un estilo de vida de eso, entonces sí están en territorio de pecado mortal. El octavo mandamiento. No levantarás falsos testimonios contra tu prójimo. Este mandamiento protege la verdad, protege la reputación, protege el buen nombre de las personas. Y hay varios pecados graves relacionados con este mandamiento. La calumnia grave, que es destruir la reputación de alguien con mentiras, es pecado mortal. Si ustedes han inventado y esparcido rumores falsos sobre alguien, si han acusado falsamente a alguien de cosas graves que no hizo, si han dañado su reputación y su imagen de manera seria con mentiras, están en pecado mortal. Y
En nuestros tiempos de redes sociales, donde es tan fácil difamar a alguien con un solo clic, donde las noticias falsas se esparcen como fuego y llegan a miles o millones de personas en minutos, este pecado está más presente y es más dañino que nunca. Un comentario falso en Facebook, un tuit mentiroso, un video editado para hacer ver a alguien mal, pueden destruir completamente la reputación de una persona. Y si ustedes han hecho esto, si han calumniado a alguien gravemente, no solo tienen que confesarse, tienen que reparar el daño. Tienen que desmentir públicamente lo que dijeron, en el mismo medio donde lo dijeron y con el mismo alcance si es posible. Tienen que limpiar el nombre de esa persona, tienen que hacer todo lo posible por restaurar su reputación. Y si causaron daños materiales, por ejemplo, la persona perdió su trabajo por sus mentiras, tienen que compensar esos daños si está en sus posibilidades. El falso testimonio en un juicio, mentir bajo juramento, perjurio, también es pecado gravísimo. Y si esa mentira causa que una persona inocente sea condenada injustamente, o que una persona culpable de crímenes graves quede libre para seguir dañando a otros, el pecado es aún muchísimo mayor. Están pervirtiendo la justicia, están causando un daño terrible, no solo a esa persona, sino a toda la sociedad. El primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y aquí entran varios pecados gravísimos que tienen que ver con nuestra relación con Dios, con la fe, con las cosas sagradas. La apostasía, que es renegar de la fe completamente, rechazar a Dios conscientemente, abandonar el cristianismo, es pecado mortal gravísimo. Y no estoy hablando de tener dudas, de pasar por crisis de fe, de luchar con preguntas difíciles. Estoy hablando de rechazar a Dios de manera consciente, deliberada, definitiva. Decir, ya no creo en Dios. Rechazo la fe católica. Ya no soy cristiano. La herejía pertinaz, que es negar obstinadamente alguna verdad de fe que la Iglesia enseña como dogma, también es pecado grave. Por ejemplo, negar la divinidad de Cristo, negar la Trinidad, negar la presencia real de Jesús en la Eucaristía, negar la Inmaculada Concepción, negar que María es Madre de Dios. Cuando alguien conoce la enseñanza de la Iglesia sobre estos temas y la rechaza obstinadamente, cuando dice, yo sé que la Iglesia enseña esto, pero yo no lo creo y no lo voy a creer, eso es herejía y es pecado grave. El sacrilegio, que es profanar personas, cosas o lugares sagrados, es pecado mortal. Y aquí entra precisamente comulgar en pecado mortal, que es un sacrilegio contra el sacramento más sagrado que tenemos. También es sacrilegio usar los sacramentos con fines malos, por ejemplo, recibir la comunión para luego llevarla a un ritual satánico, o confesarse sin arrepentimiento real solo para poder comulgar. Robar objetos sagrados de una iglesia, como cálices, copones, hostias consagradas, es sacrilegio gravísimo. Profanar una iglesia, tener relaciones sexuales en una iglesia, hacer brujería o rituales satánicos en una iglesia, es sacrilegio terrible. La blasfemia grave. Insultar a Dios conscientemente, maldecir las cosas sagradas, burlarse de la religión de manera seria y maliciosa, puede ser pecado mortal dependiendo de la gravedad y la intención. No estoy hablando de decir Dios mío cuando te asustas. Eso probablemente no es blasfemia seria. Estoy hablando de insultar a Dios de manera consciente, de decirle cosas terribles, de maldecirlo, de burlarse de Él y de las cosas sagradas de manera grave y maliciosa. Y ahora algo que muchísimas personas están cometiendo sin darse cuenta de lo grave que es, algo que está completamente prohibido por el primer mandamiento.
consultar brujos, adivinos, tarotistas, espiritistas, médiums, videntes, astrólogos, ir a que le lean las cartas del tarot, ir a que le lean la mano o las líneas de la mano, consultar el horóscopo de manera seria tomando decisiones importantes basadas en él, usar la ouija, tratar de comunicarse con los muertos a través de médiums o sesiones espiritistas, ir a limpias con brujos o santeros, usar amuletos o rituales mágicos para conseguir cosas, todo eso es pecado gravísimo. ¿Por qué es tan grave? Porque cuando hacemos esas cosas, estamos abriendo puertas al mundo espiritual de manera equivocada y peligrosa. Estamos acudiendo a fuentes que no son de Dios. Estamos buscando conocimiento o poder a través de medios prohibidos. Estamos coqueteando con lo demoníaco. La Biblia es clarísima condenando estas prácticas. En Deuteronomio 18 dice: no ha de haber en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique adivinación, astrología, hechicería o magia, ningún encantador ni consultor de espectros o espíritus, ni evocador de muertos, porque todo el que hace estas cosas es una abominación para el Señor. Y el enemigo aprovecha estas puertas abiertas para entrar en nuestras vidas y causar estragos. He visto casos terribles, hermanos, casos de personas que fueron a una lectura de tarot solo por diversión y terminaron oprimidas espiritualmente, con pesadillas horribles, con ataques de pánico, con manifestaciones demoníacas en sus casas. He visto familias destruidas porque alguien fue a un brujo a pedirle un trabajito contra otra persona. He visto personas completamente atadas espiritualmente porque usaron la ouija. Y sé que muchos dirán, pero si es solo por diversión, pero si no me lo tomo en serio, pero si es solo para ver qué dice, pero si solo quiero saber mi futuro. No, hermanos, no jueguen con esas cosas. No hay diversión inofensiva cuando se trata del ocultismo. El diablo no es un juego, el mundo espiritual oscuro no es entretenimiento. Aléjense completamente de todo eso. Y si han consultado esas cosas, si han ido a brujos, si han usado tarot, si han jugado con la ouija, confiésense urgentemente, renuncien explícitamente a todo eso, rompan todo vínculo que hayan establecido y pídanle a Dios que cierre cualquier puerta espiritual que hayan abierto. La magia, la brujería, la hechicería, los rituales esotéricos, todo eso es pecado mortal gravísimo. Y no estoy hablando de los trucos de magia de un mago en una fiesta infantil que son solo ilusionismo y entretenimiento. Estoy hablando de intentos reales, de manipular fuerzas espirituales, de hacer hechizos para conseguir algo o para dañar a alguien, de invocar espíritus, de hacer pactos con el demonio, de practicar la brujería real. Y hay muchísimas personas que están metidas en esto sin entender completamente en qué se metieron. Gente que practica la nueva era, que habla de energías y vibraciones y el universo te lo devuelve, que practica Reiki, que usa cristales con intenciones mágicas, que hacen rituales de luna llena, que se meten en sociedades secretas con rituales esotéricos. Todo eso, cuando va más allá de lo meramente natural y entra en lo espiritual oculto, es terreno peligrosísimo, es pecado grave, es abrir puertas al enemigo. Hermanos, después de este recorrido extensísimo por los pecados mortales más comunes, quiero que entiendan algo fundamental. No les estoy diciendo todo esto para asustarlos. No les estoy diciendo esto para condenarlos. No les estoy diciendo esto para que se sientan mal o para que se desesperen. Les estoy diciendo esto porque los amo con el amor de Cristo, porque me importan profundamente sus almas inmortales,
porque quiero con todo mi corazón que se salven, que vivan en gracia de Dios, que puedan comulgar dignamente y recibir todos los beneficios espirituales tremendos, maravillosos, que trae la Sagrada Comunión recibida en estado de gracia. Porque cuando comulgamos dignamente, cuando recibimos a Jesús Eucaristía con el alma limpia, en estado de gracia, cosas maravillosas suceden. Nuestra unión con Cristo se fortalece y se profundiza. Los pecados veniales que hayamos cometido son perdonados. Somos preservados de futuros pecados mortales. Recibimos gracias preventivas que nos ayudan a no caer. Nuestra caridad se inflama. Nuestro amor a Dios y al prójimo crece. Recibimos gracias especiales y específicas para vivir como cristianos auténticos en nuestra vida diaria. Nuestros lazos con toda la Iglesia, con todos los miembros del cuerpo de Cristo, se fortalecen. La Eucaristía es alimento espiritual que nutre nuestra alma. Es medicina que sana nuestras heridas espirituales. Es fuerza que nos sostiene en las pruebas. Es anticipo y prenda del cielo. Es el mayor don que Dios nos ha dado después de su vida misma. Entonces, ¿qué quiero, qué necesito, qué les suplico que hagan después de escuchar todo esto? Primero, que hagan un examen de conciencia profundo, serio, honesto, exhaustivo. No un examen superficial de 5 minutos, sino un examen verdadero donde realmente se miren a sí mismos con honestidad brutal. Siéntense en un lugar tranquilo, apaguen el celular, apaguen la televisión, eliminen todas las distracciones y en silencio, con la ayuda del Espíritu Santo, repasen su vida con cuidado. Usen los 10 mandamientos como guía. Tomen cada mandamiento uno por uno y pregúntense con toda sinceridad: ¿he violado este mandamiento de manera grave? ¿He cometido estos pecados que el Padre mencionó? ¿Hay pecados mortales en mi alma en este momento? Y sean absolutamente honestos con ustedes mismos. No se mientan, no se autoengañen, no minimicen, no justifiquen lo injustificable, no busquen excusas, no se escondan detrás de racionalizaciones. Si han cometido pecados mortales, reconózcanlo con humildad. Admítanlo ante ustedes mismos primero y luego ante Dios. Siéntanlo con dolor genuino, no solo por miedo al castigo del infierno, aunque ese temor es legítimo y saludable, sino porque han ofendido a Dios que tanto los ama, porque han rechazado su gracia, porque han dañado su relación con Él. Segundo, vayan a confesarse lo más pronto posible. No lo pospongan, no digan la próxima semana, no digan después de Navidad, no digan cuando tenga tiempo. Si hay pecados mortales en su alma, están en peligro espiritual grave en este preciso momento. Si murieran hoy, ahora mismo, sin confesarse, su destino eterno está en juego, están arriesgando la condenación eterna. Entonces es urgente, es prioritario, es lo más importante que pueden hacer en este momento de su vida. Busquen a un sacerdote, cualquier sacerdote. Si conocen los horarios de confesión en su parroquia, vayan. Si no hay confesiones programadas pronto, llamen y pidan una cita. Si su párroco no puede atenderlos pronto, busquen en otra parroquia cercana, pero confiésense lo antes humanamente posible. Y cuando se confiesen, cuando finalmente estén ahí arrodillados o sentados frente al sacerdote, confiesen todo, absolutamente todo lo grave que hay en su conciencia. No se guarden nada por vergüenza, por pena, por temor a lo que el sacerdote vaya a pensar. Los sacerdotes hemos escuchado absolutamente todo, créanme, absolutamente todo. Nada de lo que ustedes puedan decir nos va a escandalizar o sorprender. Y estamos ahí con el mayor amor, con la mayor compasión,
con el mayor deseo de ayudarlos, deseando profundamente poder darles la absolución en nombre de Cristo y devolverlos a la gracia de Dios. Confiesen los pecados claramente, sin rodeos, sin eufemismos. Digan qué hicieron, no den vueltas al asunto. Digan aproximadamente cuántas veces lo hicieron si es algo que se repitió. Y sobre todo expresen arrepentimiento verdadero, dolor genuino, propósito firme de enmienda. Porque no basta con recitar una lista de pecados como quien lee el menú de un restaurante. Tiene que haber verdadero dolor por haber ofendido a Dios. Tiene que haber decisión real de cambiar, de no volver a cometer esos pecados. Tercero, propongan firmemente no volver a pecar. Y esto es crucial, absolutamente crucial, porque la confesión sin propósito de enmienda no es válida. Dios perdona a quien se arrepiente sinceramente y propone no volver a ofenderlo. Si ustedes se confiesan, pero en su corazón ya están planeando seguir cometiendo el mismo pecado, si se están confesando solo para poder comulgar, pero sin intención real de cambiar, esa confesión no vale, no reciben el perdón. Siguen en pecado mortal. Ahora bien, propósito de enmienda no significa que nunca más en su vida van a volver a caer en ese pecado. Significa que van a luchar con todas sus fuerzas para no caer, que van a poner todos los medios necesarios para evitarlo, que van a huir de las ocasiones de pecado, que si caen será por debilidad y no por decisión deliberada. Dios entiende nuestra debilidad, sabe que somos frágiles, que podemos caer de nuevo, pero lo que Él exige es que lo intentemos, que luchemos, que pongamos de nuestra parte. Cuarto, hagan la penitencia que el sacerdote les dé, por pequeña que sea, y si es posible y están en condiciones, hagan penitencia adicional. Si han estado comulgando en pecado mortal durante mucho tiempo, si han cometido sacrilegios repetidos, si han cometido pecados particularmente graves, ofrezcan algo más a Dios como muestra de su arrepentimiento, un ayuno, una limosna generosa, una oración extendida, una peregrinación, algún sacrificio significativo. No porque Dios necesite nuestras penitencias, sino porque nosotros necesitamos expresar externamente el dolor interno que sentimos. Y quinto, después de confesarse, después de recibir la absolución, después de recuperar la gracia de Dios, acérquense a comulgar con alegría inmensa, con gratitud profunda, con amor desbordante hacia Jesús, que los perdona y los recibe de vuelta. Porque ahora sí, ahora su alma está limpia, ahora están en gracia, ahora pueden recibir a Jesús dignamente, ahora la comunión va a ser verdaderamente fructuosa en su vida espiritual. Y a partir de ese momento, vivan vigilantes. Examinen su conciencia todos los días antes de dormir. Dediquen aunque sea 5 o 10 minutos cada noche para repasar el día. ¿Cometí algún pecado mortal hoy? ¿Hay algo grave que necesito confesar? Y si la respuesta es sí, si cayeron en pecado mortal, no comulguen al día siguiente hasta que se confiesen. No cometan un sacrilegio. Es mejor la humildad de quedarse en su lugar cuando los demás van a comulgar que la soberbia de acercarse indignamente. Y si la respuesta es no, si no hay pecados mortales en su conciencia, entonces adelante, acérquense al banquete del Señor con confianza filial, con alegría, con hambre espiritual de Jesús. Y no comulguen por costumbre. No comulguen porque todos lo hacen. No comulguen para que la gente no murmure o se pregunte qué les pasa. Comulguen porque aman a Jesús, porque desean profundamente recibirlo, porque saben que lo necesitan como el aire que respiran, porque entienden que sin Él no pueden hacer nada, porque quieren unirse a Él de la manera más íntima posible. Y recuerden siempre,
Graben esto en su corazón, su hogar espiritual, su paz interior, su salvación eterna. Todo depende de vivir en gracia de Dios. Y esa gracia se pierde por el pecado mortal y se recupera por la confesión sacramental. Entonces cuiden su alma como cuidan su vida física, con atención, con cuidado, con vigilancia constante. Que Dios Todopoderoso les dé la gracia de comprender la grandeza y la santidad de la Eucaristía, que el Espíritu Santo les ilumine la mente y el corazón para reconocer sus pecados con claridad y arrepentirse de ellos sinceramente. Que María Santísima los acompañe con su amor maternal en el camino de conversión y sanación. Que los ángeles custodios los protejan de toda tentación y los guíen por el camino de la santidad. Y que cada vez que comulguen sea verdaderamente un encuentro transformador con Cristo vivo, un momento de gracia sublime, un anticipo del banquete eterno del cielo, donde un día, si somos fieles, comulgaremos para siempre en la presencia gloriosa de Dios. Amén. Les voy a contar algo que me pasó hace unos días. Y créanme que esto que les voy a decir es más común de lo que ustedes piensan. Estaba yo en la parroquia atendiendo confesiones y llega una señora, una mujer de unos 60 años, de esas personas que uno ve y piensa, qué persona tan dulce, tan buena, y me dice, padre, yo ya no sé qué hacer. Mi propia hermana me está destruyendo la vida. Cada vez que logro algo bueno, ella llega y lo arruina. Cuando estoy feliz, ella dice algo que me hunde. Y lo peor, padre, es que todo el mundo piensa que ella es un ángel. Y yo le dije, hija, hay personas que no están enfermas del cuerpo, están enfermas del alma, y eso, créame, es mucho más peligroso. ¿Saben qué pasa? Que hoy en día todos queremos hablar del bien, de la luz, del amor de Dios, y está muy bien, ¿eh? Pero nos olvidamos de algo fundamental, que el mal también existe. Y no solamente existe en las películas de terror o en los libros antiguos. El mal camina entre nosotros, a veces con cara amable, con sonrisa perfecta y hasta con palabras dulces. Y esto se los digo con todo el cariño del mundo. Hay personas que son como demonios humanos. Y no lo digo yo por ofender a nadie, ¿eh? Lo digo porque después de tantos años de servir a Dios y de escuchar historias, uno aprende a reconocer ciertas señales. Ahora bien, antes de que me malinterpreten, déjenme aclararles algo importante. Cuando hablo de demonios humanos, no estoy hablando de gente poseída por espíritus malignos como en las películas. No, no, no. Estoy hablando de personas que han dejado que la maldad, el egoísmo, la envidia y la manipulación se apoderen de su corazón de tal manera que hacen un daño terrible a los demás. Son personas que, conscientemente o no, se han convertido en instrumentos del mal. Y créanme que esto es real, más real que muchas cosas que vemos en la televisión. La primera señal, la primera de todas, es que estas personas nunca, pero nunca se alegran por el bien ajeno. ¿Me están siguiendo? Fíjense bien en esto porque es fundamental. Cuando ustedes tienen una alegría, cuando les pasa algo bueno, cuando Dios les bendice con algo hermoso, esta persona, en lugar de alegrarse con ustedes, siente como un dolor en el pecho. No pueden con su alma. Y aquí viene lo interesante. A veces disimulan muy bien, ¿eh? Te dicen, ¡ay, qué bien! Me alegro mucho por ti. Pero si ustedes les miran a los ojos, van a ver que no hay luz ahí. Van a ver que hay algo oscuro, algo que no cuadra. Es como si sus palabras dijeran una cosa y su corazón gritara otra completamente distinta. Les voy a dar un ejemplo bien concreto para que me entiendan. Imagínense que ustedes tienen un hijo que acaba de graduarse con honores o una hija que consiguió el trabajo de sus sueños. Ustedes están felices, radiantes, quieren compartir esa alegría y llega esta persona, este familiar o este conocido y les dice, sí, qué bueno, pero ya verás cuando empiece a trabajar de verdad y vea lo duro que es el mundo real.
O les dice, sí, estudió mucho, pero eso no garantiza nada en estos tiempos. ¿Se dan cuenta? En lugar de sumarse a la alegría, tiran veneno disfrazado de realismo. Y no me lo tomen a mal, pero eso no es ser realista. Eso es ser envidioso. Porque el amor verdadero se alegra con el bien del otro, aunque a uno le duela lo que sea. La segunda señal es que son maestros de la manipulación. Y aquí les voy a decir algo que tal vez les va a doler un poquito. Estas personas conocen tus puntos débiles mejor que tú mismo. Saben exactamente qué botón presionar para hacerte sentir culpable, para hacerte dudar de ti mismo, para hacerte creer que tú eres el problema. Son ¿cómo les explico? Son como pescadores expertos que conocen perfectamente dónde está el pez y qué carnada usar para atraparlo. Y lo hacen de una manera tan sutil, tan inteligente, que cuando tú te das cuenta, ya estás atrapado en su red. Te dicen cosas como, ay, yo solo me preocupo por ti, por eso te lo digo. O es que tú siempre has sido así, por eso te pasan estas cosas. Y lo peor de todo es que muchas veces logran convencerte de que ellos tienen la razón y tú estás equivocado. Voltean la tortilla de tal manera que al final tú terminas pidiéndoles perdón por algo que ni siquiera hiciste mal. ¿Saben qué pasa? Que eso no es amor, eso no es preocupación genuina, eso es control, eso es dominio, eso es maldad disfrazada de buenas intenciones. Hace poco me encontré con un caso terrible. Un señor, un hombre trabajador, bueno, de esos que toda la vida se han sacrificado por su familia, y su propio hermano, el hermano menor, durante años lo fue manipulando. Le pedía dinero prestado y nunca se lo pagaba, pero siempre con el cuento de, es que estoy pasando por un momento difícil, tú que tienes más que yo. Y cuando el señor le decía que ya no podía prestarle más porque él también tenía compromisos, el hermano le respondía, ay, es que tú siempre has sido el egoísta de la familia, el que solo piensa en sí mismo. Se imaginan, el que daba era el egoísta y el que siempre recibía sin devolver nada era la víctima. Así funcionan estas personas. Le dan la vuelta a todo. La tercera señal, y esta es bien importante que la identifiquen, es que siempre se hacen las víctimas. Esto se los digo con conocimiento de causa porque lo he visto 1000 veces. No importa qué hayan hecho, no importa cuánto daño hayan causado, ellos siempre son los pobrecitos, los incomprendidos, los que sufren. Si tú les reclamas algo con todo el derecho del mundo, ellos voltean el asunto y terminan haciéndote sentir que tú eres el malo de la película. ¿Y saben qué es lo más peligroso de esto? Que son tan buenos en ese papel de víctima que logran que otra gente les crea. Entonces tú quedas como el villano, como el insensible, como el que no tiene corazón, y ellos quedan como los santos sufrientes que nadie comprende. Es increíble, pero es así. Y muchas familias se destruyen por esto, porque hay un miembro que es experto en hacerse la víctima y todos los demás terminan sintiéndose culpables de cosas que no hicieron. Les voy a dar otro ejemplo de la vida real. Una mamá, una señora mayor, que toda la vida usó la manipulación emocional con sus hijos. Si uno de ellos no hacía lo que ella quería, se enfermaba del corazón. Misteriosamente le daba una crisis justo cuando el hijo quería tomar una decisión importante que a ella no le convenía. Y los hijos, pobrecitos, vivían con ese miedo constante de que su mamá se muriera por su culpa, hasta que uno de ellos, ya de grande, con ayuda espiritual y profesional, se dio cuenta de que eso era manipulación pura, que su mamá no se había muerto en 50 años de crisis, pero que sí había controlado la vida de todos sus hijos durante todo ese tiempo. Y no me lo tomen a mal, pero eso no es amor de madre, eso es egoísmo disfrazado de fragilidad. La cuarta señal es que estas personas siembran división donde quiera que van. Son como, ¿cómo les digo? Como una piedrita en el zapato que no te deja caminar bien. Van por ahí llevando chismes, comentarios envenenados, mentiras a medias, y logran que la gente se pelee entre sí. Y lo curioso es que ellos nunca están directamente involucrados en el conflicto, pero fueron ellos los que lo iniciaron todo. Tienen una habilidad especial para poner a la gente en contra de otros. Les voy a contar algo que vi con mis propios ojos. En una comunidad parroquial había una persona que siempre estaba metida en todo.
parecía muy servicial, muy colaboradora, siempre dispuesta a ayudar, pero resulta que esta persona iba con uno y le contaba algo del otro, y luego iba con el otro y le contaba algo diferente del primero, iba tejiendo una red de mentiras y malentendidos tan grande que al final nadie se hablaba con nadie. Y cuando yo investigué qué estaba pasando, porque la comunidad se estaba desmoronando, ¿saben lo que descubrí? Que todo había empezado por los comentarios venenosos de esta persona, pero lo hacía tan sutilmente que nadie se daba cuenta. Decía cosas como, ay, yo no debería decirte esto, pero fulano dijo que tú. Y después iba con fulano y le decía, es que Mengano está diciendo cosas feas de ti. Y así poquito a poquito destruyó años de amistad y trabajo en común. ¿Saben qué pasa? Que el demonio es el padre de la mentira y el príncipe de la división. Y cuando una persona se dedica a dividir, a separar, a sembrar discordia, está haciendo la obra del maligno. Aunque vaya a misa todos los domingos y rece el rosario todos los días, porque el amor une, el amor construye puentes, el amor perdona y reconcilia. Pero estas personas hacen todo lo contrario. Destruyen relaciones, rompen familias, arruinan amistades y muchas veces lo hacen sin que nadie se dé cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Y la quinta señal, la última pero no menos importante, es que estas personas no conocen el arrepentimiento genuino. Nunca, pero nunca van a venir a decirte, ¿sabes qué? Me equivoqué, te pedí perdón de corazón, de verdad lo siento. No, señor. Si acaso te piden perdón es solo porque les conviene, porque quieren seguir manipulándote, porque necesitan algo de ti. Pero no hay cambio real en su conducta. Vuelven a hacer lo mismo una y otra vez. Y esto es fundamental que lo entiendan porque el arrepentimiento verdadero transforma. Cuando una persona genuinamente se arrepiente de algo, cambia. No vuelve a repetir la misma falta una y otra vez. Pero estas personas de las que les hablo, estas almas enfermas, hacen lo mismo toda la vida. Te lastiman. Tal vez te piden perdón para quedar bien, pero a la semana, al mes, están haciendo exactamente lo mismo. Y si tú les reclamas, te dicen, ya te pedí perdón, ¿qué más quieres? Como si el perdón fuera una varita mágica que borra todo, sin necesidad de cambio real. Les voy a decir algo que tal vez suene duro, pero es la verdad. Dios perdona siempre, pero Dios también espera conversión. Y conversión significa cambio, transformación, voltearse del mal hacia el bien. No es nada más decir perdón con la boca, es cambiar de vida, de actitud, de conducta. Y estas personas no hacen eso. Siguen igual toda su vida, causando dolor, destruyendo relaciones, sembrando maldad. Ahora bien, después de todo esto que les he dicho, ustedes me van a preguntar, Padre, ¿y qué hacemos cuando identificamos a una de estas personas en nuestra vida? Y miren, esto es muy importante. Primero que nada, no es nuestra tarea juzgar el alma de nadie. Eso solo le corresponde a Dios. Nosotros no podemos saber con certeza absoluta qué hay en el corazón de otra persona. Pero sí podemos y debemos protegernos del daño. Y esto se los digo con todo el cariño. Poner límites no es falta de caridad, es sabiduría. Jesús mismo nos dijo, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Eso significa que tenemos que ser inteligentes para reconocer el peligro, pero sin perder nuestra bondad. No tenemos que ser ingenuos ni pensar que todo el mundo es bueno solo porque queremos creer eso. Hay maldad en el mundo, hay personas que hacen daño, y tenemos el derecho y el deber de cuidarnos a nosotros mismos y a nuestras familias. Si ustedes han identificado a alguien con estas características en su vida, lo primero es poner distancia sana. Y cuando digo distancia, no necesariamente me refiero a cortar toda relación, especialmente si es un familiar cercano, pero sí pueden limitar el contacto, no contarle sus intimidades, no darle información que pueda usar en su contra, no permitir que esa persona tenga control sobre decisiones importantes de su vida. Es como, imagínense que hay una estufa caliente. Ustedes no necesitan tocarla para saber que quema, ¿verdad? Pues con estas personas es igual.
No necesitan seguir quemándose para confirmar que hacen daño. Lo segundo es orar, pero orar de verdad, ¿eh? No esas oraciones de labios que no significan nada. Orar por esa persona desde el corazón, pidiendo a Dios que toque su alma, que la transforme, que la libere de esa oscuridad que lleva dentro. Porque créanme que nadie nace siendo así. Algo pasó en la vida de esa persona que la llevó a ese punto. Tal vez fue un dolor muy grande, tal vez fue una herida que nunca sanó, tal vez fue una elección equivocada tras otra hasta que se perdió completamente en la oscuridad, pero Dios puede rescatar a cualquiera por más perdido que esté. Y lo tercero, y esto es crucial, es que ustedes no se conviertan en lo mismo que están tratando de evitar. ¿Me están entendiendo? Porque aquí viene el peligro. Cuando alguien nos hace daño, es muy fácil caer en la trampa de querer vengarnos, de querer hacerle lo mismo, de llenar nuestro corazón de odio y resentimiento. Y si hacemos eso, el mal ya ganó, porque nos convirtió en lo mismo que esa persona. Y nosotros no podemos permitir eso. El amor verdadero, el amor de Cristo, es más fuerte que cualquier maldad. Y ese amor nos llama a perdonar pero sin ser tontos, a poner límites pero sin perder la compasión, a protegernos pero sin llenar nuestro corazón de odio. Es un equilibrio difícil, no se los voy a negar, pero es posible con la gracia de Dios. Les voy a contar algo personal. Hace muchos años, cuando yo era más joven en el sacerdocio, tuve un compañero sacerdote que me hizo mucho daño. Me traicionó en algo muy importante y ese dolor me acompañó por mucho tiempo. Yo rezaba y rezaba, pero sentía que no podía perdonarlo, hasta que un día en la oración Dios me hizo entender algo. Perdonar no significa olvidar ni minimizar el daño. Perdonar significa liberarme del peso del resentimiento, soltar esa carga que me estaba haciendo daño a mí mismo. Y ese día decidí perdonarlo de corazón. ¿Volvimos a ser amigos cercanos? No, porque la confianza se perdió. Pero yo pude seguir adelante con mi vida sin ese peso en mi corazón. Y eso es lo que yo les quiero para ustedes, que puedan identificar estas señales, que se protejan del daño, pero que no permitan que la maldad de otros les robe la paz, la alegría, la capacidad de amar. Porque si permitimos que eso pase, entonces ellos ganaron. Y nosotros perdimos algo mucho más valioso que cualquier otra cosa. Perdimos nuestra paz interior, perdimos nuestra conexión con Dios. Ahora, hay algo más que quiero que sepan. Estas personas de las que les he hablado no son felices. Puede ser que por fuera parezcan exitosas, poderosas, que tengan dinero o reconocimiento, pero por dentro están vacías, están llenas de oscuridad y dolor. Nadie que vive haciendo daño a los demás puede ser verdaderamente feliz. Es imposible, porque la felicidad verdadera viene de amar y ser amado, de dar y recibir, de construir y no de destruir. Y estas personas viven en un infierno interior, aunque no lo demuestren. Por eso les digo, cuando ustedes se encuentren con alguien así, además de protegerse, tengan compasión. No compasión tonta que los deja vulnerables, sino compasión desde la distancia. Compasión que reconoce que esa persona está enferma del alma y necesita ayuda, aunque probablemente nunca la acepte. Y si ustedes pueden, desde la seguridad de sus límites sanos, ofrezcan alguna oración, algún sacrificio pequeño por esa persona, porque Dios puede hacer milagros donde nosotros no vemos ninguna esperanza. Y ahora sí, para terminar, quiero dejarles esto bien claro en el corazón. Vivimos en tiempos difíciles, en un mundo que muchas veces parece estar lleno de oscuridad, pero ustedes no están solos. Dios está con ustedes, la Virgen María los protege, los ángeles los cuidan y ustedes tienen el poder, con la gracia de Dios, de proteger su paz, su familia, su corazón. No permitan que nadie, absolutamente nadie, les robe la alegría que Dios quiere para ustedes. No permitan que la maldad de otros los convierta en personas amargas, resentidas o llenas de miedo. Ustedes fueron creados para hacer luz en medio de la oscuridad, para hacer amor en medio del odio, para hacer paz en medio del caos. Y eso es lo que tienen que ser, pase lo que pase. Así que les voy a pedir algo. Cuando salgan de aquí, cuando terminen de escuchar esto,
tómense un momento en silencio. Piensen si hay alguien en su vida que tenga estas características. Y si lo hay, tomen una decisión. Decidan poner límites sanos. Decidan proteger su paz. Pero también decidan no llenarse de odio. Decidan ser mejores que el mal que reciben. Porque esa es la única manera de vencer la oscuridad, con luz. Y ustedes tienen esa luz dentro porque tienen a Cristo dentro. Y una última cosa. Si ustedes mismos se reconocieron en algo de lo que dije hoy, si algo les resonó y pensaron, ay padre, yo he hecho eso, no sé, desesperen. El arrepentimiento verdadero siempre es posible. Dios siempre, siempre, siempre está esperando con los brazos abiertos para recibirnos de vuelta. No importa qué tan lejos hayamos llegado en la oscuridad. Su misericordia es infinitamente más grande que cualquier pecado. Así que si hay algo que cambiar en su vida, cámbienlo hoy. No mañana, no la próxima semana, hoy. Porque cada día que pasa haciendo daño es un día perdido, es un día menos de paz, es un día menos de verdadera felicidad. Que Dios los bendiga, que la Virgen María los proteja y que el Espíritu Santo les dé la sabiduría para reconocer el bien del mal, para proteger su paz y para vivir siempre en la luz del amor de Dios. Y recuerden, no están solos. Nunca están solos. Amén.